Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles acerca del personaje. La princesa, el príncipe encantador, el, no sé, el rey. No. Arquetipos versus estereotipos. Creemos personajes fabulosos, personajes que mezclen, que sean tridimensionales, que sean profundos, que sean complejos, como la humanidad misma que los inunda y que los convierte en algo con lo cual yo puedo empatizar, en algo con, en una persona prácticamente, en alguien real, en alguien creíble. Hay ciertos elementos que son muy ricos al momento de crear personajes. Por ejemplo, y este es un, a ver, acá hay un tema bastante interesante respecto de los escritores noveles, que es el adjetivo. El uso casi indebido del adjetivo. El personaje no tiene que ser lindo, fuerte, bueno, malo. Bueno, llegan notificaciones. El personaje tiene que mostrarme cómo es. Y acá está todo el secreto del personaje. El personaje no tiene que ser adjetivado, tiene que mostrarme mediante sus acciones su más profunda humanidad, aquello que no puede dejar de ser y aquello que no puede ser. Entonces, ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo llevo esto al papel? Lo primero que tengo que hacer es realmente crear una persona, crear este personaje a partir de elementos, contradicciones. La verdad es que nadie es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos características y cada característica tiene como un lado positivo y un lado negativo. Una persona que es extremadamente pasional, por ejemplo, bueno, evidentemente tiene un lado positivo, porque será realmente una persona superadora, una persona que pone mucha pasión en lo que hace, que pone el corazón en lo que está haciendo. Pero tiene un rasgo negativo esto que tiene que ver con sus obsesiones, con no poder dejar ir las cosas, con no poder dejar de hacer, con no poder relajarse, con una serie de cosas. Entonces, cada característica, más que un defecto o una virtud, tiene un lado positivo y un lado negativo que hacen al mismo iceberg, vamos a decir. Entonces, está bueno explorar este tipo de condiciones en la raza humana. Las contradicciones propias de cada persona. Y para mostrar en algún punto esto, yo puedo decir, ay, la verdad es que mi personaje es tan bueno, pero cuando yo muestro una situación en la que él reacciona de manera espontánea y que no puede evitar reaccionar de esa manera, estoy mostrando muchísimo más acerca del personaje y de su naturaleza. Si alguien está corriendo y de repente chocó a una señora y lo están persiguiendo para matarlo, pero él no puede dejar de sostener a la señora para que no se caiga, y ahí me está hablando de que le importan más los otros que él mismo incluso. Digo, este tipo de detalles son los que hacen la diferencia absoluta entre que yo pueda ver un personaje totalmente dibujado o que pueda haber una persona real con la cual yo pueda conectar. Y esto es lo que a mí más me sirve como lector. Entonces, el hecho de poder involucrarme en la historia implica que yo pueda entender el carácter contradictorio y más humano de ese personaje. Para esto también hay ciertos elementos de los que uno puede dotar al personaje que son muy profundos y muy significativos. Un elemento que el personaje lleve consigo siempre, que no sea capaz de atravesar un día de su vida sin ese elemento. Un crucifijo, una piedra, la foto de alguien. Esto me habla profundamente del personaje. Eso que el personaje saca a la noche de su bolsillo y pone en la mesa de luz. Esa cadenita, ese crucifijo, no sé, lo que ustedes consideren. Ese es un elemento que realmente es
muy profundo y no necesitamos explicarlo. Podemos relacionarlo con algo en la historia, simplemente mostrar eso, que la gente, que el lector comience a preguntarse por qué y en algún momento deslizar algún concepto relacionado con ese objeto. La forma en que se viste, la forma en que camina, la forma en que se revela contra ciertas cosas. En fin, la idea es hacer un personaje lo más acabado posible. Y cuando yo conozco a mi personaje, conozco todo de mi personaje. Conozco dónde nació, conozco cuántos años tiene, el color de ojos, las señas particulares. Las señas particulares son importantísimas porque nos marcan las cicatrices. Las cicatrices en dos sentidos, ¿no? La cicatriz corporal y la cicatriz emocional, psíquica, en fin. Todos estos elementos construyen y yo tengo que saber quién es mi personaje. No importa cuánto del personaje yo muestre, diga o cuente. Para mí, el personaje es alguien que prácticamente vive conmigo, entonces yo sé quién es el personaje. Y por lo tanto, cuando actúe, va a actuar en consecuencia con esta humanidad y con esta personalidad que yo forjo para él. Ahora, una vez que yo lo armé, una vez que yo le di todo esto, lo empujo y lo dejo correr. Porque el personaje siempre me va a sorprender. El personaje en mi historia cobra vida a través de sus conflictos, cobra vida y tiene un arco. Yo necesito, como escritora, darle el lugar al personaje para que crezca. Yo lo diseño, yo le doy este punto de partida, pero luego lo hago transitar por la historia. Y puede que el personaje crezca, disminuya, cambie. Y es como escritora es lo mejor que me puede pasar ver que mi personaje va más allá de mis propias expectativas, de lo que yo planificaba para él. Y esto ha pasado, incluso lo he escuchado a Vargas Llosa diciendo, la verdad es que tenía una reportera, una periodista que creció en la historia inesperadamente. Inesperadamente yo no lo tenía programado, le di el lugar. Hay que darle el lugar a cada personaje, porque esto no lo hago solamente con mi protagonista, lo hago con todos los personajes que puedo. Y otro detalle es, no importa si un personaje va a aparecer una sola vez en una novela. El personaje siempre tiene que aparecer 2 veces, ¿sí? O sea, si yo traigo un personaje para que ese personaje cumpla una única función en mi novela, yo primero tengo que introducirlo. Entonces, este es otro concepto que me parece útil incorporar. Vamos a suponer que hay una reportera que a mi historia le va a aportar un dato que es importante. Esa reportera no puede aparecer una sola vez, aparece 2. En la primera situación aparece como una presentación, como algo casual, introduzco el personaje. Para luego, en algún momento de la historia, realizar el aporte que viene a hacer. No puedo dejar presentar y hacer el aporte en el mismo momento, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a ir analizando, las vamos a ir viendo, pero la idea es que el personaje sea un ente acabado, un ente formado, tridimensional, contradictorio, con todos estos elementos, pero luego lo pongo en el mundo que creé para él y al mejor estilo Dios, lo dejo correr con su propio albedrío, con sus propias reacciones y veo cómo me sorprende. Espero que les haya gustado este capítulo porque me parece uno de los ejes temáticos más interesantes y de hecho central en lo que es una historia, aun cuando la historia ronde a través, digamos, su eje sea otro, sea la historia, sea la trama, sea el personaje es lo que da vida a la historia. Si el personaje no es creíble, si el personaje es estereotipado, la verdad es que la historia se desluce. Así que este es un eje fundamental para las historias.
creemos personajes que no sean Superman, que no paren las balas con el pecho, porque nadie para las balas con el pecho. Entonces, yo jamás voy a poder empatizar, sentir, conectar con un personaje que no es humano, que no es como yo. Así que este es un dato fundamental. Creemos personajes increíbles.